Hola queridos amigos de Hablando de por Convergente TV. La confrontación entre Israel, Estados Unidos e Irán no puede entenderse como un conflicto aislado ni meramente regional. En realidad, es una pieza más dentro de la gran transición del poder mundial. Durante décadas, Estados Unidos sostuvo su liderazgo global apoyado en tres pilares: su supremacía militar, el control de las rutas energéticas y el dominio del sistema financiero internacional basado en el dólar. Sin embargo, el ascenso de China, el reposicionamiento estratégico de Rusia y la aparición de potencias regionales que desafían ese orden han comenzado a fracturar el equilibrio que surgió tras el fin de la Guerra Fría. En ese tablero, Irán ocupa una posición clave. Controla un punto neurálgico del comercio energético mundial y se ha convertido en un actor que desafía la arquitectura de seguridad que Estados Unidos y sus aliados han intentado consolidar en Medio Oriente. Por su parte, Israel observa este escenario desde una lógica de supervivencia estratégica, considerando que un Irán fortalecido y eventualmente nuclear alteraría de forma radical el equilibrio regional. Así, lo que hoy vemos no es solo una crisis militar, es la manifestación visible de una disputa mucho más profunda por el control del poder global. Para tratar este tema, contamos con la participación de dos queridos amigos de esta casa, de Temístocles Hervas, director del programa Geopolítica en Debate, que se publica en este canal, y nuestra internacionalista María José Cronfle. Qué gusto, María José, qué gusto, Tim, bienvenidos. Hola Modesto, hola Timmy, hola a todo el equipo y hola a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta mesa. Buenas noches, Modesto. Saludos, María José, a quienes nos siguen. Gracias por la invitación, mi querido Modesto, a la orden. Timmy, para empezar, ¿cuál es la base histórica de la problemática actual de Oriente Próximo y qué involucra a Irán, Israel y Estados Unidos? Gracias, Modesto. Es una pregunta muy necesaria a modo de abrebocas de esta gran problemática que enfrenta Oriente Próximo. La problemática que te decía, contemporánea entre Estados Unidos, Israel e Irán, se explica por una sucesión de rupturas estratégicas que se han dado en la segunda mitad del siglo XX. Paradójicamente, miren esto, Irán fue uno de los primeros países de mayoría musulmana en reconocer al Estado de Israel tras su creación en el año de 1948. Esto, por supuesto, durante el reinado del Shah Mohammed Reza Pahlavi, manteniendo relaciones discretas pero estables a la época. Esta situación cambió radicalmente con la Revolución Islámica de Irán, esto de 1979, encabezada por Khomeini, Khomeini en esa época, que convirtió a Israel pues, en enemigo ideológico. Aquí pasaron de una relación amistosa con Israel para convertirse en un enemigo ideológico de este nuevo régimen y asumió pues la defensa activa de la causa palestina. Entonces es importante, Modesto, y quienes nos siguen, que la causa palestina es central en la problemática actual. Recordemos que como es objeto simbólico, me refiero al año 79, en el marco de la revolución de Khomeini, como objeto simbólico, la embajada de Israel en Teherán, que existía, fue desalojada y entregada a la representación palestina. La ruptura con Occidente se agravó con la crisis de los rehenes de Irán. Recordemos esta página histórica, esto desde el año 1979 hasta el año 81, cuando estudiantes revolucionarios tomaron la embajada americana y retuvieron a su personal diplomático por más de 400 días. El intento de rescate ordenado por el presidente Carter mantenía una posición bastante tibia y por eso le costó la reelección, para recordar, pues llevó a la práctica la operación Eagle Claw, que fracasó estrepitosamente, si recordamos,
y consolidando de esta manera la hostilidad entre ambos países hasta la presente. Poco después estalló la guerra de Irán con Irak por 8 años, desde 1980 hasta 1988. Y en esta oportunidad los Estados Unidos brindó apoyo indirecto al régimen de Saddam Hussein para contener la expansión revolucionaria iraní pues, en Oriente Próximo. Desde entonces la rivalidad entre Irán e Israel se ha convertido en uno de los ejes estructurales de la geopolítica regional. El régimen iraní ha denunciado reiteradamente la legitimidad del Estado, denunciado, digo yo, la legitimidad del Estado de Israel, e incluso ha formulado amenazas sobre su desaparición. Mientras Israel considera que el programa nuclear iraní pues constituye una amenaza existencial. Esta confrontación ha adoptado formas de una guerra indirecta a través de aliados regionales, ya hablaremos de eso más adelante, a través de operaciones encubiertas y, por supuesto, de enfrentamientos que hasta el presente ya no han sido tan limitados. En el siglo XXI, Modesto, María José y quienes nos siguen, la tensión alcanzó nuevos niveles con episodios de confrontación directa, como la llamada Guerra de los 12 días, que es importante analizarla, esto en junio del año pasado. Esto evidenció la posibilidad de una escalada regional abierta y bien la crisis actual se inscribe, por tanto, en una rivalidad histórica donde convergen factores ideológicos, estratégicos y, por supuesto, geopolíticos, mi querido Modesto. Rectora María José, desde el punto de vista del orden internacional, ¿cómo ha reaccionado históricamente la comunidad internacional ante la escalada de transición entre Israel e Irán? Bueno, históricamente la comunidad internacional ha reaccionado con una mezcla de preocupación diplomática y también cautela estratégica frente a las tensiones entre Israel e Irán. Sin embargo, es importante entender el origen del conflicto. Desde la Revolución Islámica de 1979, como lo decía Timi, el régimen de los ayatolás convirtió su política exterior en una estrategia totalmente ideológica contra Occidente y contra la existencia del Estado de Israel. Mientras Israel se ha consolidado como una democracia liberal, con una economía de mercado dinámica, con alianzas estratégicas con Occidente, Irán, en cambio, ha desarrollado una política exterior basada en la exportación de su revolución y el apoyo también a grupos armados en la región. Por ello, muchas potencias occidentales han visto a Israel como un aliado estratégico en Medio Oriente y a Irán como una fuerza de inestabilidad regional. La reacción internacional generalmente ha sido intentar evitar una guerra abierta, pero al mismo tiempo también contener la expansión de la influencia iraní. En los últimos años, varios países han reconocido que el principal riesgo para la estabilidad regional proviene del programa nuclear iraní y de su apoyo a todas estas milicias en el Medio Oriente. Es súper importante recalcarlo. BASC, confianza y seguridad certificadas. Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate BASC. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Correcto. Ahora, Timi, ¿cuál es el interés geopolítico de Irán? Excelente pregunta, Modesto. Hay que partir de ahí realmente, además de la perspectiva histórica que habíamos repasado. El interés geopolítico de este país puede comprenderse a partir de varios objetivos estratégicos relativamente constantes en su política exterior. Algo decía ya María José de la exportación de su revolución islámica a partir del año 79. Estos objetivos combinan factores históricos, geográficos, ideológicos y, por supuesto, de seguridad. El interés de Irán, y en competencia con Arabia Saudita directamente, su visión geopolítica ha sido esta, es convertirse en la potencia dominante del Golfo Pérsico. Irán siempre ha aspirado a ser la potencia
predominante en el espacio estratégico del Golfo Pérsico. Su posición geográfica es importante tomar en cuenta, le otorga el control directo sobre la costa norte del Golfo Pérsico y cercanía inmediata al estrecho de Hormuz, que tiene tanta notoriedad hoy por hoy, pues se ha convertido en un talón de Aquiles del envío de hidrocarburos, como sabemos. Uno de los corredores energéticos más importantes del planeta está a cargo de Irán. Controlar o influir sobre este punto permite a Teherán disponer de una poderosa herramienta de presión sobre el comercio mundial de petróleo. Esa como primera premisa, Modesto. Segundo, garantizar la supervivencia del régimen islámico. Desde el año 79, el régimen de Khomeini considera que su principal amenaza proviene de potencias externas, como lo han demostrado. Ha demostrado Estados Unidos, lo ha demostrado Israel. Por ello, una prioridad geopolítica central ciertamente es impedir que se configure un cerco militar o político que pueda provocar el colapso del sistema político iraní. Esencial para Irán, la construcción o la generación de lo que se conoce como el arco de influencia en Oriente Próximo, pues Irán ha buscado expandir su influencia mediante alianzas políticas y militares con actores no estatales, y ahí está lo grave de la política exterior de Irán, vincularse con actores no estatales o con gobiernos afines en la región. Y este eje estratégico suele denominarse, y ha llegado en la explicación general que se da, la existencia de este eje de resistencia, que se articula básicamente a través de aliados en Irak, en Siria, en Líbano, donde organizaciones proxy, como Hezbollah, actúan como instrumentos de proyección estratégica contra Israel y contra la presencia de los Estados Unidos. Un aspecto central dentro de la visión geopolítica de Irán, desarrollar una capacidad disuasiva estratégica, y eso es central. El programa nuclear iraní que ya se mencionó, aunque Teherán afirma que es de carácter civil, constituye un elemento clave de su estrategia de disuasión. Por lo tanto, la posibilidad de alcanzar una capacidad nuclear, o al menos una capacidad nuclear latente, busca equilibrar el poder militar de Israel y limitar la libertad de acción de Estados Unidos en la región. Finalmente, romper su aislamiento internacional y consolidarse como un actor global. Irán tiene esa expectativa geopolítica. Irán intenta evitar el aislamiento diplomático, económico. Recordemos que hay una serie de sanciones, merced precisamente al desarrollo de su programa nuclear. Esto mediante alianzas con potencias euroasiáticas, particularmente con China y Rusia, que es importante mencionarlo. Estas relaciones buscan equilibrar la presión occidental y en alguna medida reforzar la posición de Irán dentro del sistema internacional de características emergentes hoy por hoy. Rectora María José, esta guerra entre Irán, entre Israel, los países árabes y tal, no es nueva, es repetitiva. ¿Cuál ha sido la postura oficial de organizaciones como la ONU y la OTAN ante este tipo de conflagraciones? Bueno, este tipo de organizaciones un poco polémicas, bajo mi criterio, han adoptado posiciones diplomáticas orientadas más que nada a la desescala del conflicto. La ONU suele promover el diálogo y las negociaciones multilaterales, pero es claro que específicamente esta organización enfrenta muchas limitaciones estructurales, también especialmente debido al sistema de veto del Consejo de Seguridad, que a menudo impide muchísimas respuestas que se necesitarían ser contundentes frente a este tipo de amenazas internacionales. Y por otro lado, la OTAN ha mantenido una posición clara respecto a la seguridad de sus aliados occidentales, ha expresado su preocupación ante el peligro que representa la proliferación nuclear de ciertos estados en manos de regímenes autoritarios, como lo estamos viendo. Y desde la perspectiva occidental, el objetivo principal es evitar que Irán desarrolle armas nucleares que puedan alterar el equilibrio estratégico global. Ese ha sido principalmente lo que se quiere impedir. Y estas organizaciones como las Naciones Unidas, la OTAN, diferentes tipos de organismos internacionales, siempre han optado por posiciones diplomáticas de diálogo orientadas específicamente a que el conflicto no escale a situaciones extremadamente graves. Correcto, Tini.
¿Cuál fue el objetivo estratégico real de la operación militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán? ¿Será acaso destruir capacidades nucleares, restaurar la disuasión regional o provocar una transformación del régimen iraní? Modesto, esta pregunta es importante y paradójicamente, desde la lectura de los Estados Unidos o desde Israel, no se la dice con claridad. Yo he hecho un análisis para tratar de contestar esta pregunta desde una lógica de los análisis de los conflictos en general, pero no le he escuchado al presidente Trump específicamente cuál sea su política respecto a esta operación, lo propio con Israel, o quizás con Israel un poco más aterrizada la idea. Sin embargo, detrás de toda operación militar, te decía, para partir de esta lógica, de esta arquitectura, a la hora de definir cuáles son los objetivos declarados, pues es importante que partamos de un detalle. Objetivos declarados explícitos no se han dicho. Objetivos estratégicos reales que son implícitos, habrá que definirlos. Pero no obstante, esta operación Furia Épica, esos indicios sugieren que no existe un solo objetivo, sino a diferentes niveles varios objetivos. Todos estos estratégicos simultáneos, que parecería que entre Estados Unidos hay una superposición de objetivos. Incluso hay la crítica, no quisiera llegar a ese campo yo. Parecería que el objetivo es por parte de Israel y que Israel ha involucrado a Estados Unidos dice que es más bien Estados Unidos en función de sus propios intereses que está liderando el concepto judío. Pero en todo caso, para contestar tu pregunta, Modesto, un primer objetivo que viene de la mano de la problemática tiene que ver con la destrucción o degradación, entiendo yo, de las capacidades nucleares y misilísticas de Irán. El objetivo declarado por Washington y Tel Aviv en algún momento, y de hecho en la guerra de los 12 días, era menester neutralizar la capacidad ofensiva iraní, particularmente las instalaciones vinculadas al programa nuclear. Las bases misilísticas balísticas también es parte de su objetivo. La construcción de drones, es decir, su capacidad tecnológica en este ámbito y siempre en el ámbito militar y como centros de gravedad de un conflicto bélico, los centros de mando y control ciertamente son un centro de gravedad esencial. Ya sabemos que el líder de Irán, Khamenei, que fue eliminado, también se convirtió en el centro de gravedad, tratando de buscar posiblemente que el pueblo iraní haga lo que pidió el presidente Donald Trump, es decir, que tomen el poder, ya que había un vacío de poder, pero parecería que no se va a dar así, más bien las cosas salen al revés, porque más bien la muerte de Khamenei yo creería que ha generado el efecto contrario, una posición más bien nacionalista que permite finalmente cerrar filas en el pueblo iraní, y eso supondría un conflicto de más tiempo del que se está pensando. El propio gobierno americano afirmó que busca impedir que Irán utilice misiles balísticos o drones para amenazar a sus vecinos y a las bases norteamericanas en la región. Aspecto que no se ha cumplido. La prensa internacional, creo que todos hemos visto, da fe de que Estados Unidos no ha tenido la capacidad de dar una protección adecuada a ese paraguas de seguridad que ofreció Estados Unidos a sus amigos de Oriente Próximo, no se ha cumplido. En definitiva, Modesto, también, interés del presidente Donald Trump entendería, también restaurar la disuasión estratégica en Oriente Medio como un objetivo geopolítico. Desde la perspectiva de Israel y de Estados Unidos, te decía, el problema central no es solo el programa nuclear, sino la erosión de la disuasión regional. Estados Unidos, creo que contigo habíamos conversado de esto tiempo atrás, que Estados Unidos quiere presentarse como el gran hegemón que es, y por supuesto que su presencia suponga disuasión regional. Durante los últimos años, Irán había logrado expansión en su influencia tanto en Irak, en Siria, en Líbano, en Yemen. Había organizado estos ejércitos proxy que te decía, Hezbollah, había desplegado misiles y drones de largo alcance, había amenazado las rutas energéticas del Golfo. En definitiva, el ataque conjunto pretende enviar un mensaje estratégico. Estados Unidos sigue siendo la potencia dominante en el mundo y en el Golfo en particular, y no permitirá que Irán altere el equilibrio regional. Creería que por ahí va Modesto, obviamente debilitar o provocar una transformación del régimen iranita, que también es central. Pienso que la muerte de Khamenei camina por esa idea como un objetivo político implícito, y ciertamente esto es un centro de gravedad político, estratégico, que a la postre están buscando que al final haya un cambio del régimen
en Irán, cosa que yo personalmente diría que van a tener serios inconvenientes. No habrá duda, y además déjame decirte una cosa, Timmy, creo que la segunda justificación, entre comillas, en la que convergen Estados Unidos e Israel, porque Estados Unidos dice que tienen que cambiar el régimen, quiere liberar de esa opresión del régimen de los ayatolás, y por otro lado, Israel dice exactamente lo mismo y les lanzó una advertencia. No importa quién vaya a ser elegido, el que salga electo en lugar de Jamenei va a tener el mismo fin, va a morir. Entonces, ambos persiguen el mismo objetivo de una manera u otra. Ahora, María José, la OTAN, volviendo al tema de la ONU y la OTAN. La OTAN en un principio, digamos, que no se presentó firme, decidida, sino todo lo contrario. Pareciera ser que 2 o 3 países en un principio de la OTAN le quisieron sacar el cuerpo, como se dice vulgarmente, a los Estados Unidos. España, por un lado, por otro lado, me parece que Italia también, en un principio Inglaterra. Ahora Inglaterra ya retomó la posición que esperaba Estados Unidos. España ha mandado a una nave denominada Cristóbal Colón para proteger a Chipre. Italia se ha quedado un poco rezagado en el asunto. En realidad, ¿tienen estas instituciones, me refiero a la ONU y a la OTAN, capacidad real para mediar en este tipo de conflictos o en un papel más, o es simplemente un papel más simbólico? Es decir, sí, aquí estamos, pero a la hora de la hora no hacen nada, cuando lo que deberían de hacer es, si llegan a aplicar el artículo 5, ir y defender a sus aliados, a sus amigos. Correcto. Si tienen capacidad real para mediar, no. Su papel es netamente simbólico. Tienen una capacidad de mediación, de conversación, de acercamiento, pero realmente su efectividad al final del día depende de la voluntad política de los estados involucrados. En muchos casos, y más que nada hoy en día, se evidencia totalmente que en realidad la capacidad de estos organismos es prácticamente nula. Su papel ha sido más de contención diplomática. Existen resoluciones, sanciones internacionales, acuerdos. Todo esto puede influir en el comportamiento de los estados, pero cuando se enfrentan a regímenes ideológicos que priorizan objetivos geopolíticos o religiosos, en este caso, que es muy importante recalcarlo, por encima de las normas internacionales, la capacidad de estas instituciones se reduce prácticamente a cero. Por eso se considera y considero que la estabilidad global depende del liderazgo de los países y de su capacidad para defender el orden internacional basado en reglas, pero realmente en la práctica, como lo hemos venido viendo no solamente en este conflicto, sino en muchos otros a lo largo de varios años ya, la ONU, la OTAN, muchos otros organismos internacionales, incluso nacionales también, fundaciones, movimientos de derechos humanos, todos estos movimientos, todas estas instituciones realmente no tienen la capacidad para ejecutar, ejecutar las cosas. Tienen una capacidad de mediación, de conversación, de dar estos debates en las asambleas generales, pero su efectividad realmente cada vez es más polémica. Ahora, Timi, ¿en qué medida la operación militar responde a prioridades de seguridad de Israel impulsadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu, más que un interés estratégico propio de los Estados Unidos? Yo diría que aquí hay una convergencia de intereses, y esto para no decir que la agenda del señor Netanyahu se impone en Estados Unidos y que el lobby judío tiene mucho éxito, que así parece, pero en todo caso, para verlo con mayor objetividad. La prioridad estratégica de Israel es neutralizar la amenaza existencial que para ellos supone Irán. Para Israel, te decía, hay 3 razones que yo las veo para definirlo como una amenaza existencial.
El desarrollo del programa nuclear iraní que se mencionó, percibido como una amenaza directa a la supervivencia del Estado judío, el apoyo iraní a organizaciones hostiles en la región, especialmente Hezbollah en el Líbano, que ahora están padeciendo, en este caso Líbano, un país postergado por ese tipo de problemas, la presencia de Hezbollah, el desgobierno que hay en el Líbano, que no es momento de analizarlo, pero en todo caso, Hezbollah en el Líbano y otros grupos armados que ya mencionamos, la doctrina estratégica iraní que considera a Israel un enemigo estructural. Desde que llegó Khomeini al poder en el año 79, su doctrina define eso, que Irán considera a Israel un enemigo estructural. Desde esa perspectiva, el gobierno de Netanyahu ha sostenido durante años que la amenaza debe ser neutralizada preventivamente, incluso pues mediante la acción militar. En cuanto al interés de los Estados Unidos para tratar de dividir, o si es que tú logras ver, si logramos ver quiénes nos siguen, que hay una superposición de intereses, para Estados Unidos el problema iraní se circunscribe en un marco más amplio. Para ellos, recordemos, los Estados Unidos tienen intereses energéticos, en definitiva, mantener la estabilidad del sistema energético en el Golfo, proteger sus bases militares en la región, garantizar la seguridad de sus aliados regionales, que dicho sea de paso, hasta la presente no le ha ido muy bien a Estados Unidos, evitar la proliferación nuclear en Oriente Medio, ese es otro de sus objetivos, y en ese sentido Washington no actúa únicamente por Israel, se entendería, sino también por la preservación del equilibrio estratégico regional. En todo caso, es importante, Modesto, mencionar el factor político interno de Israel con Netanyahu. La política interna de este país es central, pues las elecciones previstas próximamente en octubre, de hecho, Netanyahu enfrenta presiones domésticas vinculadas a la seguridad nacional, su relación con Irán, el liderazgo regional de Israel, que ese es otro objetivo. Hoy no toparemos el tema del Gran Israel, es especulativo, pero puede realmente ser una de las causas principales del por qué Israel ha llevado a su país a este estado de cosas. En este contexto, una operación militar contra Irán puede reforzar su imagen como líder firme frente a amenazas existenciales. En definitiva, la operación militar contra Irán no puede interpretarse simplemente como una acción impuesta por Israel, viéndolo desde esta óptica, ni como una decisión exclusivamente de los Estados Unidos. Más bien responde, pienso yo, a una convergencia estratégica entre ambos países, que qué pena no lo ha dicho ni Trump, ni Hegseth, ni el señor Rubio, donde las prioridades de seguridad israelíes, especialmente bajo Netanyahu, han contribuido a acelerar la toma de decisiones que también se alinean con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en esta región del mundo. En términos geopolíticos, se trata menos de una subordinación de Washington a Tel Aviv. Parecería risible, pero más bien esta es una alianza estratégica, pensaría yo, en la que ambos actores comparten la percepción de que Irán es el principal factor de desestabilización regional y que habrá que tomar medidas al respecto. Ahora, María José, ¿cómo se posicionan las principales potencias europeas y también las de Medio Oriente, aliados a Estados Unidos, frente al conflicto Israel-Estados Unidos e Irán? Toda vez que inclusive muchos de ellos han sido bombardeados, claro, bajo el criterio de que están bombardeando son bases estadounidenses o también embajadas. Pero, ¿cuál es la posición? ¿Cómo se posicionan las principales potencias europeas y también del Medio Oriente frente a este conflicto? ¿Qué dicen? ¿Qué ven? ¿Cómo lo ven? Bueno, en cuanto a Europa, no existe una posición completamente uniforme frente a este conflicto, pero sí se puede identificar posturas claras de algunos gobiernos. Por ejemplo, países como Alemania y Reino Unido han sido firmes en señalar que el programa nuclear iraní y el apoyo de Teherán a estos grupos armados que representan una amenaza para la estabilidad no solo del Medio Oriente, sino del mundo. Alemania, por razones históricas relacionadas con el Holocausto, ha reiterado muchísimas veces que la seguridad de Israel para ellos es una razón de Estado. También Francia ha adoptado una posición más diplomática. El gobierno francés ha defendido el derecho de Israel a defenderse frente a estas amenazas externas, pero al mismo tiempo insiste en evitar una guerra regional abierta y apuesta por negociaciones internacionales para limitar el programa nuclear iraní. Sin embargo, Sí. también veía hace poco... Permíteme la interrupción, pero Sí. es que a mí me parece un poco contradictoria la postura de Francia, porque por un lado te dice paz y amor y por otro lado ordena que se incremente el número de bombas nucleares. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Por supuesto, justamente iba a acotar que veía hace unos días un video del presidente francés cantando el himno de Francia y con un armamento nuclear atrás gigantesco. Entonces, eso también refleja un poco la contradicción que tienen ellos y también el poderío nuclear que tiene Francia, que es muy grande. El caso de España es un poco diferente. El gobierno español, Pedro Sánchez, ha tenido siempre, no solamente en este conflicto, sino en los demás, una postura más crítica hacia Israel en muchos conflictos que se han venido sucediendo en el Medio Oriente. España ha sido insistente en buscar una solución diplomática y siempre ha presionado dentro de la Unión Europea aumentar esta presión política que se debe tener sobre Israel en temas humanitarios. Esto ha generado estas tensiones diplomáticas entre España y el gobierno israelí en distintos momentos, no solo ahora como lo decía, porque Israel considera que algunos gobiernos europeos están adaptando posiciones demasiado críticas frente a sus operaciones militares. En el caso de Europa, en resumen, se mantienen posiciones cercanas a Estados Unidos, mientras que otros países como España también buscan un enfoque más diplomático y han sido muy críticos hacia las acciones israelíes. Por el lado de los países del Golfo, están percibiendo este conflicto como una agresión directa contra su seguridad y su soberanía, porque varios de ellos han sido ya objetivos de misiles y drones iraníes en las últimas semanas, incluso desde el mismo día que escaló el conflicto. En el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita, el gobierno del príncipe heredero Mohammed bin Salman ha condenado totalmente los ataques iraníes, calificándolos como una agresión fuertísima contra toda la región. El gabinete saudí también afirmó que estos ataques son cobardes, utilizaron esa palabra, y dejó claro que el reino se reserva el derecho de responder a la agresión iraní y defender su territorio y su infraestructura estratégica, principalmente sus instalaciones petroleras, que también las han atacado. Entonces, en el caso de Arabia Saudita, ellos sí han manifestado que se reservan a defender su territorio en el caso de una escalada mucho más grande. También Arabia Saudita ha reafirmado su solidaridad con sus aliados de la región y ha advertido que tomará todas las medidas necesarias para proteger a su población y también a sus recursos energéticos, que es sumamente importante. Por ejemplo, en el caso de Emiratos Árabes Unidos, la reacción también ha sido muy contundente, incluso han cerrado su embajada en Teherán tras los ataques iraníes. Causaron víctimas y daños en territorio emiratí los ataques iraníes, y el gobierno ha calificado esta ofensiva como una acción de una violación clara de la soberanía. En respuesta a esto, a los ataques en su territorio, cerraron su embajada en Teherán, retiró a todo su personal diplomático y también elevó el nivel de alerta militar, instó a reforzar su sistema de defensa aérea. También por su parte, Qatar fue un blanco de ataques, especialmente contra una base aérea muy importante y zonas cercanas de infraestructura energética. No podemos olvidar que para ellos es muy importante preservar su fondo económico, que es toda la infraestructura energética. En el caso de Qatar, el primer ministro condenó todos estos ataques señalados que constituyen una violación para la soberanía del país, y Qatar reiteró la solidaridad con el resto de los estados del Golfo frente a esta agresión iraní. Estos países consideran que lo que está ocurriendo ya no es solo una tensión diplomática, sino un ataque directo contra la seguridad propia y de sus propios ciudadanos, porque ya hemos visto ataques. Por eso han intensificado toda la coordinación militar, las defensas antimisiles, la cooperación regional para poder enfrentar posibles nuevas ofensivas de Irán. Ok, Timi, y bajo esta perspectiva, ¿qué doctrina estratégica subyace en la respuesta iraní? ¿Disuasión asimétrica, guerra de desgaste o regionalización del conflicto?
Excelente esta percepción, Modesto. La estrategia iraní que estamos viendo hasta ahora ha combinado, creo yo, estos tres conceptos que tú acabas de mencionar, que son de tinte militar operacionales. La disuasión asimétrica, la guerra de desgaste y, por supuesto, la regionalización del conflicto. Cada uno de estos cumple una función diferente dentro de la arquitectura estratégica de Irán. Por mencionar el primero, disuasión asimétrica, yo diría que es una doctrina estructural del sistema iraní. Se construye desde la Revolución Islámica del año 79 bajo la premisa de que Irán no puede derrotar convencionalmente a potencias superiores como Estados Unidos o Israel. Por ello, ha desarrollado una estrategia de guerra asimétrica basada en lo que tiene: misiles balísticos de largo alcance, los drones y municiones de precisión. Recordemos que también Irán tiene una capacidad de guerra naval irregular, esto en el Golfo Pérsico, que les permiten llevar a efecto operaciones que pudieran afectar el comercio internacional por el paso del estrecho de Hormuz. También los iraníes están en capacidad de realizar operaciones cibernéticas. En definitiva, sumado a esto, las milicias aliadas en la región que ya habíamos conversado. Y bueno, esta doctrina busca elevar el costo de cualquier ataque contra Irán. Esto, al elevar el costo de los ataques norteamericanos, de Israel, compensan en alguna medida la inferioridad militar convencional del país persa. El arsenal misilístico iraní se cree, o se dice, se especula mucho sobre esto, es uno de los mayores de Oriente Medio y constituye precisamente el núcleo de esta disuasión. La disuasión asimétrica es la base doctrinal permanente de esa estrategia. En cuanto a la guerra de desgaste, es una estrategia, les decía, operacional desde la óptica castrense, ante una superioridad tecnológica de Estados Unidos, que la están demostrando, de Israel, por supuesto. Irán puede optar por prolongar el conflicto en el tiempo, transformándolo en una guerra de desgaste. Entonces, cada día que pasa, Modesto, y que hoy estamos entrando al séptimo día de guerra, cada día que pasa para Irán es un triunfo. Los grandes afectados van a ser Estados Unidos e Israel. Esto implica la utilización de ataques periódicos con misiles, con los drones, la presión sobre las rutas energéticas, el hostigamiento constante a las bases militares norteamericanas, la saturación de sistemas de defensa antimisiles. En definitiva, el objetivo no es la victoria militar. Eso es lo interesante de la guerra de desgaste. Eso ya es un tema más bien doctrinario, que muchos se analizan en las academias de guerra de los diferentes países. Te decía, no se busca la victoria militar inmediata, sino erosionar la voluntad política y la voluntad de lucha del adversario. Los analistas consideran plausible este escenario porque Irán posee un gran territorio que hay que recordar. Irán es un país muy grande, con una población numerosa, me parece que sobrepasan los 90 millones de habitantes, con reservas estratégicas, con misiles y capacidad de sostener ataques prolongados. En cuanto a la regionalización del conflicto, esta es una posición muy geopolítica y de hecho se convierte en la tercera dimensión de la respuesta iraní, y que consiste en expandir el conflicto más allá o allende su territorio, involucrando a aliados regionales. Este modelo se basa en el llamado eje de resistencia que mencioné inicialmente y que incluye a actores en el Líbano, Siria, Irak y Yemen. Yo creería que en los próximos días ya el Líbano ya está actuando, creería que Siria va a hacer lo propio, Irak también, los hutíes de Yemen posiblemente en los próximos días den mucho de qué hablar. Y a través de estas redes, Irán puede abrir múltiples frentes de batalla contra Israel, atacar bases norteamericanas, desestabilizar sus rutas marítimas. En definitiva, esto es la combinación de estos tres elementos, mi querido Modesto, que le va a permitir a Irán a enfrentar esta arremetida de los dos países en mejores condiciones. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. María José, a mí me llamó mucho la atención en tu anterior respuesta el tema de Pedro Sánchez. ¿Y por qué te lo digo? Porque Pedro Sánchez
ideológicamente es más a una ideología proxy, digamos muy dado a lo que acá en Latinoamérica se conocía como el socialismo del siglo XXI. Muy aproximado a México, muy aproximado a Venezuela y tal. Y seamos claros, Venezuela tuvo un vicepresidente de origen iraní. Y Venezuela, de una u otra manera, también para los Estados Unidos se convirtió en un blanco porque muchas veces desde territorio venezolano se le otorgaba a iraníes la nacionalidad venezolana para que luego puedan en esta diáspora dispersarse por el mundo. Y Estados Unidos decía, bueno, entran como venezolanos, pero en realidad son iraníes. Esta postura proxy, esta postura parecida a la del socialismo del siglo XXI de Pedro Sánchez, ¿cómo está tomada, cómo está siendo tomada ante este hecho por la comunidad europea? Porque sabemos que Trump lo mira muy mal por este hecho que te he manifestado, su cercanía con Irán, la cercanía ideológica de Pedro Sánchez con Irán, y de qué manera lo están tomando el resto de la comunidad europea. Bueno, el tema de Pedro Sánchez efectivamente sí, él históricamente ha venido manifestando su amistad con estos países socialistas, muchas veces también de América Latina, la mayoría diría yo. Con el tema de los países en Europa, él siempre se ha manifestado en contra de Trump, del Occidente, muy abierto ante la migración, ante diferentes temas. Países como Italia, con una mandataria como Giorgia Meloni, que es totalmente lo contrario a Pedro Sánchez, sí han manifestado y sí ha sido un foco de debate este tema, no solamente en el conflicto Israel, Irán y Estados Unidos, sino en muchos otros. En definitiva, la Unión Europea, los países que la conforman, históricamente también han tenido muchas diferencias como las que estamos viendo ahora. Pueden haber un contraste muy fuerte, como puede haber un contraste central también, pero el tema de Pedro Sánchez es un tema súper polémico, y pienso que la reacción de los países europeos y sus países también cercanos, Portugal, Francia, es como que si lo vieran como algo más de enemistad contra Estados Unidos y contra esta ideología. La verdad es que hoy en día el gobierno de Pedro Sánchez ha sido ya marcado como con esta profunda enemistad contra Estados Unidos y especialmente contra Trump, y esta amistad con estos países socialistas corruptos. Correcto. Ahora, Timi, ¿qué papel desempeñan las grandes potencias externas, especialmente Rusia y China, en la contención o amplificación de este conflicto? A ver, si analizamos, Modesto, por hilos separados, vamos con Rusia. Rusia ha supuesto un apoyo estratégico indirecto y la búsqueda de cierto equilibrio de poder. Para Rusia, Irán constituye un socio estratégico clave en Eurasia y en Oriente Próximo. Ambos países, Modesto, María José, que ustedes conocen, comparten intereses convergentes, es decir, contrarrestar la influencia de su contendor cercano, que son los Estados Unidos en esta región. Sostener regímenes aliados en Oriente Medio, fue el caso de Siria, y promover un orden internacional más multipolar como objetivos centrales de Vladimir Putin y de la Federación Rusa. En este contexto, Moscú puede desempeñar varios roles. El apoyo político-diplomático, como diría yo, ya ha venido haciéndolo. Rusia probablemente utilizará foros internacionales, algo mencionó María José respecto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para bloquear resoluciones que legitimen acciones militares contra Irán. Pero bueno, ahí se va a enfrentar con Estados Unidos, con Francia, con Inglaterra, que están en el mismo Consejo de Seguridad. Pero esa sería la posición de los rusos. Asistencia militar indirecta que pudiera ser, esto es un tanto improbable, una intervención militar directa, pero sí asistencia indirecta. Moscú podría reforzar a Irán mediante transferencia tecnológica militar, cooperación en defensa aérea, inteligencia estratégica. Muy probablemente está pasando eso. Tomar ventaja es una suerte de aprovechamiento geopolítico de la crisis. Yo lo veía como una prolongación del conflicto
pues esto podría beneficiar a Rusia al elevar los precios globales de la energía, desviar la atención occidental a otros escenarios estratégicos, específicamente el escenario estratégico que maneja actualmente Rusia. Esa sería quizás la posición de los rusos. En cuanto a China, los chinos mantienen una posición ambivalente, diría yo. Ellos buscan, como siempre, la estabilidad energética, buscarán posiblemente aplicación de mecanismos diplomáticos, la contención diplomática, quizás la búsqueda de un espacio de distensión entre los iraníes, entre Estados Unidos e Israel. Para China, el conflicto representa ante todo un riesgo económico y energético. Estaba leyendo en The Economist que posiblemente este año las expectativas chinas de crecimiento económico están en el orden del 5%, que son bajas realmente para las expectativas generales que tiene China. Siempre va más allá del 10% anual en cuanto a su crecimiento económico. Pero ese 5% requiere de mucha energía que ciertamente pasa a través del estrecho de Hormuz. China es uno de los principales compradores de petróleo del Golfo, mantiene una relación económica creciente con Irán y, por supuesto, su interés central consiste en evitar una disrupción grave en el suministro energético mundial, precisamente porque está buscando crecer económicamente. Ese es el objetivo central de su política internacional. Por ello, la estrategia china suele adoptar, como siempre, tres líneas en casi todos los conflictos. China se posiciona generalmente como actor mediador. Ellos promueven negociaciones, evitan un escalamiento militar, tratar de bajar las tensiones, lo que te decía, buscar un espacio de distensión. Hay un respaldo político limitado a Irán. Beijing podría ofrecer apoyo diplomático, económico si cabe, pero evita compromisos militares que pudieran arrastrarlo a una confrontación directa con Estados Unidos. En definitiva, la protección de intereses energéticos, respaldo político limitado y acción diplomática modesto, eso sería básicamente lo que hace China en este conflicto. María José, hemos analizado más o menos el tema de los países que están en el Golfo Pérsico, hemos analizado más o menos cuáles han sido las reacciones de los países europeos, de la ONU y tal. Vamos a Latinoamérica. Latinoamérica en este momento no es la misma que era hace 17 años atrás. Digamos que han venido vientos favorables a los Estados Unidos. Hay muchos países cuyos presidentes son muy afines a los Estados Unidos y sobre todo al presidente Trump. Y en base a esto, ¿cuál ha sido la respuesta diplomática de los países de América Latina frente a las tensiones geopolíticas? ¿Se han observado divisiones ideológicas o no? Más allá del tema de que se ha quedado casi solo Cuba y Nicaragua, pero de ahí y México, pero de ahí pareciera ser que el resto de Latinoamérica está aupando las acciones que está tomando Estados Unidos en conjunto con Israel para justamente no pelearse con Trump, que se ha elegido en poco más y poco menos el padrino de Latinoamérica. Bueno, sí, la respuesta diplomática de América Latina ha sido diversa y también esto refleja claramente las divisiones ideológicas que hay en la región, como usted lo decía. Por ejemplo, Argentina ha sido uno de los países latinoamericanos que claramente se alineó con la posición de Estados Unidos. El gobierno argentino emitió un comunicado oficial apoyando la operación militar de Estados Unidos a Israel, condenando al régimen iraní. Señalan que Irán representa una amenaza para la estabilidad internacional a nivel global. También tenemos países como en Colombia, el presidente muy polémico como siempre expresó una posición crítica hacia los ataques militares, llamó a respetar el derecho internacional porque cuando les conviene así lo es, y evitar una guerra mayor en la región. Usted lo mencionaba, por ejemplo, por otro lado, México y Cuba se sumaron a los gobiernos que condenaron la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, porque hay muchísimos intereses ahí de por medio, pidiendo una solución diplomática al conflicto. Hay algo que es muy interesante, el tema de Venezuela. Por supuesto que ahorita estamos viendo una novedad completamente con Venezuela. A partir del 3 de enero todo cambió. Esta falsa presidente en Venezuela no acusó directamente a los Estados Unidos ni a Israel
sobre este conflicto, sino que lamentó la escalada del conflicto. Por supuesto que estas declaraciones fueron muy cuidadosas de parte de ella y de su falso gobierno, centradas en la paz, en la estabilidad, en el diálogo, sin acusar a los Estados Unidos, obviamente porque correría el riesgo de terminar como Maduro y su esposa. En el caso de Ecuador, el gobierno del presidente Daniel Noboa emitió un comunicado oficial a través de la Cancillería, condenando los ataques iraníes contra países del Golfo y expresando preocupación por la escalada del conflicto también. Ecuador reitera su compromiso con la lucha contra el terrorismo internacional, activó protocolos de protección para ciudadanos ecuatorianos en Medio Oriente, que es muy importante, y además también recomendó evitar viajes a la región mientras esto continúe, la crisis continúe. En conjunto, hay naciones efectivamente como Argentina, Ecuador, amigos de los Estados Unidos hoy en día, Venezuela como en el medio por la situación que está viviendo hoy, México y Cuba completamente a favor de Irán, Colombia como que sí que no. En conjunto, todas estas reacciones que muestran los líderes y los gobiernos de Latinoamérica no tienen una postura completamente única y que todos coinciden frente al conflicto, porque algunos gobiernos apoyan o se alinean con Estados Unidos e Israel, otros condenan la operación militar de Estados Unidos, otros condenan la de Irán. Entonces, estos gobiernos y estos países han intentado mantener una posición diplomática neutral, digámoslo así, centrada en el diálogo y en tratar de frenar la escalada de este conflicto. Em, Pienso que esta diversidad en las opiniones y en las posiciones de los países refleja claramente las diferencias ideológicas y estratégicas que existen actualmente en la política exterior de los países latinoamericanos. Correcto. Ahora, dime, ¿cómo afecta el bloqueo o interrupción del tránsito naviero en el Golfo a las economías dependientes del petróleo de Oriente Medio? Tiene consecuencias profundas para la economía, las economías petroleras como la nuestra, ya que este corredor constituye una de las tantas vías, yo diría principal en este caso, de exportación de los hidrocarburos, esto hacia los mercados globales. Desde una perspectiva geopolítica y económica, geoeconómica, los efectos pueden ser diversos. No soy economista, pero quizás dar una aproximación de la problemática que puede presentarse. Primero la interrupción de las exportaciones energéticas. Recordemos que una quinta parte del petróleo mundial transita por el estrecho de Hormuz. Por esta vía marítima exportan gran parte de su producción países como Arabia Saudita, lo decía María José, que han sufrido ataques a sus refinerías, Irak, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, me estoy ubicando en el mapa. Estos países, Qatar, que no solo exporta petróleo, sino tiene que ver con la exportación de gas, y el mismo Irán. Un bloqueo del tránsito marítimo impediría que estos países coloquen su producción en los mercados internacionales, lo que genera una reducción abrupta en sus ingresos fiscales. Y por supuesto viene de la mano el aumento de los precios del petróleo y efectos paradójicos, que os digo, que básicamente hay una respuesta contradictoria, es decir, una interrupción del tráfico en Hormuz también elevaría drásticamente los precios internacionales del petróleo. Y esto puede generar un efecto ambiguo. Por un lado, los países productores venderán menos petróleo. Por otro, el precio del crudo subirá significativamente. Algunos estados con rutas alternativas de exportación podrán incluso beneficiarse parcialmente del alza de los precios, mientras que otros sufrirán pérdidas mayores. En el caso del Ecuador, quizás nuestro petróleo suba en relación al Brent, que es un petróleo referencial, pero al final nosotros no tenemos la capacidad de refinamiento y terminamos importando derivados y nos sale mucho más caro. Esta desestabilización del comercio energético mundial, merced al cierre de esta arteria marítima que es central, obligaría a redefinir los flujos energéticos por rutas más largas, costosas. Esto afectaría especialmente a grandes importadores de energía, como son China. Y por ahí les he escuchado yo a un analista que decía que el objetivo central de los Estados Unidos es privarle a China del acceso a este tipo de insumos.
pero en definitiva los afectados van a ser China, la India, Japón, Corea del Sur, que son los que adquieren hidrocarburos a países de Oriente Próximo. El aumento de los costos de transporte marítimo. Estaba escuchando que ya las empresas, una en particular, Costco, que es la que recuerdo, ya no quiere realizar el transporte de hidrocarburos a través de Hormuz por obvias razones. Las empresas de seguros marítimos parece que ya dispararon sus costos. Esto puede generar problemas financieros y presiones inflacionarias a escala global. Y por supuesto, lo que ya está pasando, el riesgo de militarización del Golfo, un bloqueo prolongado del estrecho de Hormuz, probablemente provocaría una respuesta militar internacional destinada a garantizar la libertad de navegación. En estos días escuchamos el hundimiento de una unidad naval iraní por parte de los Estados Unidos. Dicho sea de paso, una unidad naval desarmada en el Océano Índico. Eso da luces de la problemática que se puede presentar en el estrecho de Hormuz y la razón del por qué las navieras internacionales ya no quieren navegar por estos sectores y, por supuesto, esto supone una respuesta militar internacional que garantice el flujo de los navíos llevando el famoso hidrocarburo. En conclusión, el bloqueo del estrecho de Hormuz no constituye únicamente un problema regional, sino una crisis energética global potencial, pues la interrupción del tránsito en esta arteria estratégica afectaría simultáneamente los ingresos de las economías petroleras no solo de Oriente Próximo, sino la estabilidad de los mercados energéticos internacionales, el equilibrio geopolítico del Golfo Pérsico, y en definitiva esto transforma un conflicto regional en un problema de tipo sistémico, modesto, en la economía global. Correcto. Ahora, María José, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia pasaron a ser los hegemones del mundo. El mundo estaba manejado por estas dos potencias. Luego de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la perestroika, resulta que queda Estados Unidos como el único hegemón. Ahora se habla de que el mundo está manejado por tres potencias, multihegemón. Y en base a esto, María José, ¿cómo ve Europa y Asia, cómo perciben la hegemonía de los Estados Unidos? ¿La ven debilitada, la ven reforzada? ¿Cómo la ven? Bueno, durante décadas, como lo decía, Estados Unidos ha sido el principal garante del orden internacional liberal basado en el libre comercio, en la democracia, en la cooperación internacional. Europa, en gran medida, continúa viendo a Estados Unidos como su principal aliado estratégico en seguridad y defensa. En Asia, esta percepción es un poco más compleja. Algunos países ven a Estados Unidos como un contrapeso necesario frente al ascenso de potencias autoritarias. Otros también intentan mantener un equilibrio estratégico. Sin embargo, también muchos analistas coinciden en que el liderazgo estadounidense sigue siendo por mucho fundamental para mantener la estabilidad global. Efectivamente, hay otras potencias, no solamente se ha debilitado un poco esta imagen de hegemón de los Estados Unidos, pero a los hechos nos remitimos. A las finales, como en este conflicto, Estados Unidos es el que manda. En palabras criollas, vemos que Rusia tiene su conflicto con Ucrania, prefiere no meterse ni gastar económicamente y militarmente en este tema. China también, pero realmente no veo sinceramente cómo puedan estos países o cualquier otro debilitar la imagen de Estados Unidos como hegemón. Correcto. Ahora, Tiffy, ¿puede esta guerra debilitar la cohesión de la OTAN al obligar a sus miembros a posicionarse frente a una operación militar que es bastante controvertida? Interesante pregunta. Los miembros de la OTAN no siempre comparten una visión uniforme respecto de las intervenciones militares en Oriente Próximo. Me parece que María José también lo mencionó. Mientras algunos aliados como Reino Unido suelen alinearse con las posiciones estratégicas de Washington, y esto es histórico, otros países europeos han mostrado mayor cautela frente al uso de la fuerza. Por ejemplo, Francia, ya lo dijo María José, ha defendido en varias ocasiones la primacía de la diplomacia en relación con Irán. Alemania
ha privilegiado históricamente la negociación y los acuerdos multilaterales, pero siempre ha salido en defensa de Israel, bien lo dijo María José. Y vimos una reunión de MERS con el presidente Donald Trump, y penosamente MERS no salió en respaldo de España, siendo su socio directo de la Unión Europea. Pero en definitiva, esa es la posición de los miembros de la OTAN y de la Unión Europea. España, a mi modo de ver, ha mostrado reservas, pero una posición coherente. Yo debo decir que el presidente Sánchez ha sido coherente en relación a esta guerra de agresión, que sí debo decirlo, Modesto, esta es una guerra de agresión de los Estados Unidos e Israel a un país que en teoría desde la guerra de los 12 días del año pasado, de junio del año pasado, en teoría ya dejaron a un país totalmente debilitado, fue lo que se dijo, esa fue la lectura que se dio al mundo, pero de todas maneras España ha mostrado reservas frente a ciertas operaciones militares lideradas por Estados Unidos, y prueba de ello fue el que haya coartado el uso de las bases de Morón y Rota, aunque se dice que por debajo de la mesa siguen utilizando. Pero de todas maneras, España ha mantenido una posición coherente, pero respecto de la cohesión de la OTAN, España también no ha plegado en el tema de alcanzar el 5% de inversión en defensa. Pero en definitiva, estas diferencias pueden reactivarse cuando un conflicto no es percibido como una amenaza directa a la seguridad colectiva de la alianza, en este caso a la OTAN. Y por supuesto que si se diera el caso, tú mencionaste, Modesto, inicialmente, la aplicación del artículo 5º, cuando un país se ve afectado. La cuestión de la legitimidad estratégica, ese es un tema que discute, y le escuchaba también a la ministra de Italia, que definitivamente si es que no hay legitimidad, difícilmente los países se van a involucrar. Uno de los factores más sensibles dentro de la OTAN ciertamente es que las operaciones militares estén dentro del marco legal, que haya legitimidad, y no la hay en este caso. Pero sin embargo, la posición de la OTAN es lo que es. Si algunos miembros consideran que la operación contra Irán no cuenta con un mandato claro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, corresponde principalmente a intereses nacionales de los Estados Unidos o de Israel, parecería que no responde, podría surgir divisiones políticas dentro de la alianza. En este caso, algunos gobiernos podrían limitar su apoyo logístico, militar, o negarse a participar en operaciones relacionadas con el conflicto. En definitiva, Modesto, el riesgo de fragmentación política dentro de la alianza por estas tensiones internas podrían manifestarse de varias formas. Hay debates sobre el uso de las bases militares, el caso europeo, el caso español, quiero decir, diferencias sobre sanciones o medidas diplomáticas contra Irán, discrepancias respecto a la ampliación del conflicto. La OTAN posee una larga experiencia de gestionar divergencias internas, y lo suelen hacer bien, lo que suele permitir preservar la estructura de la alianza incluso en momentos de desacuerdo. Los factores que Correcto. podrían reforzar la cohesión, paradójicamente el conflicto, y con esto termino, Modesto, el conflicto también podría fortalecer la cohesión de la OTAN si se producen determinadas circunstancias. Una de ellas, que un país miembro se vea atacado, en cuyo caso deberán aplicar el artículo. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. María José, a ver, las posturas estratégicas de potencias como China, Rusia y Corea, que como tú ya bien mencionaste, se han mantenido muy por debajo de la tierra, como dicen a sotoboche, tienen intereses definitivamente, como lo dijo Timi, pero a mí me llama mucho la atención algo que hasta suena paradójico. No obstante que Vladimir Putin invadió Ucrania, la verdad, ahora es el que toma la bandera de que se están violando los derechos de Irán por parte de Israel y Estados Unidos al bombardearlos y pretender invadirlos. ¿Qué opinión te merece esto? La verdad es que pareciera broma. Bueno, sí, lo he dicho antes y lo sostengo, el derecho internacional se respeta cuando te conviene, básicamente. Es evidente y lo hemos visto en muchos casos.
En cuanto al pronunciamiento evidente de Rusia, China, Corea del Norte, estos tres países han mostrado una postura crítica hacia la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque con distintos niveles de intensidad. Como lo decía antes, todo ha sido como han sido como muy condescendientes con el conflicto que está ocurriendo, no solo en ese, sino también, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Todos pensábamos que si Estados Unidos se metía en Venezuela iba a ser un desastre mundialmente, pero siento que hoy en día esa figura de los aliados ya no es tan evidente como en otras ocasiones, en otros conflictos pasados. En el caso de Rusia, el gobierno de Putin ha condenado los ataques y los calificó como una agresión militar contra un Estado soberano, exactamente lo mismo que él también hace. Em, eh, Han afirmado que no existe evidencia de que Irán estuviera desarrollando un arma nuclear. Por supuesto, son amigos. Han advertido que esta escalada podría provocar una crisis regional súper fuerte y aún mayor, en eso estoy de acuerdo. Además, también Rusia ha ofrecido actuar como un mediador diplomático para evitar que el conflicto se expanda. Por su parte, también China ha criticado los ataques y ha pedido un cese inmediato de las operaciones militares, pero es simplemente como un apoyo moral de decir, ok, cese, paz, nada contundente, como lo hubiéramos pensado al tocar a un socio y aliado de China como lo es Irán. China sostiene que la acción militar viola el derecho internacional, también ellos lo han cometido, que el conflicto debe resolverse a través del diálogo, la diplomacia, como lo decía, medidas muy suaves. Una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que hacen, porque si vemos el tema de Rusia con el ataque a Ucrania, si vemos el tema de China con su constante asedio en el mar de China, ya sea a Japón, ya sea a otros países y tal, resulta que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Timmy, ¿ha logrado la coalición, en base a lo que dice también María José del tema nuclear, ha logrado la coalición poder comprobar de manera verificada la infraestructura nuclear y misilística de Irán? No existe, Modesto, evidencia tangible, verificable, concluyente de que la coalición haya destruido de forma decisiva el programa nuclear y misilístico de Irán. Lo que existe hasta ahora es evidencia de daños parciales y de alguna degradación, diría yo, de ciertas instalaciones, pero no de una neutralización completa. Algunos objetivos nucleares han sido efectivamente atacados. Entre ellos destaca el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz, que es uno de los centros más importantes del programa nuclear iraní. De hecho, mira, la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó que edificios y accesos a la infraestructura asociados con el programa nuclear que fueron bombardeados, quizás fueran los únicos daños estructurales, aunque la instalación subterránea, que es lo central, no han sido afectados, no han sufrido daños adicionales y significativos. Esto sugiere que los ataques han afectado infraestructura en forma superficial, en aspectos logísticos, pero no necesariamente los elementos más protegidos del programa nuclear. Eso es alarmante en alguna forma. En cuanto a la infraestructura militar e industrial, Estados Unidos e Israel sostienen que los ataques han degradado gravemente. Eso se sabrá los próximos días. El esfuerzo bélico de Irán se sigue manteniendo. Entonces, los daños a instalaciones militares estratégicas, a centros de investigación, la infraestructura de defensa del régimen, etcétera, se pudiera pensar que yo decía hace un momento son los centros de gravedad de Irán. Y pues bien, los bombardeos han alcanzado varios de esos objetivos en diferentes ciudades e instalaciones, afectando su capacidad de desarrollo industrial vinculado con el complejo militar iraní. No obstante, los sistemas militares iraníes, especialmente los arsenales misilísticos de drones, se encuentran dispersos en múltiples bases. Incluso se dice que están diseñados precisamente para sobrevivir estos ataques iniciales mediante dispersión geográfica y redundancia de recursos y de medios. El gran problema ciertamente es la verificación internacional. El elemento clave es que no existe la forma de verificar porque ciertamente Irán no ha permitido que organismos internacionales logren
pueden supervisar el programa nuclear iraní. La Agencia Internacional de Energía Atómica, te mencionaba, ha advertido que no puede verificar plenamente el estado actual del material nuclear ni de las instalaciones atacadas. Esto debido a restricciones propias e impuestas por Irán. Y ahí sí surge la pregunta, frente a este estado de cosas, ¿cómo Irán va a permitir que le verifiquen su condición de su capacidad defensiva, para menos dejar una idea ambigua de su capacidad de respuesta con armas nucleares? Esto significa que no se conoce a ciencia cierta el estado de las reservas de uranio enriquecido, tampoco se puede precisar respecto del programa nuclear, si ha sobrevivido o no a los ataques que sufrió en la guerra de los 12 días de junio del año pasado. Correcto. Ahora, María José, yo veía en la televisión internacional, en la Deutsche Welle, a ciertos analistas, un español, un alemán, que decía la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial la tenemos a las puertas, por un lado. Por otro lado, también decían que esta guerra podría generar una gran escalada. Y otros decían, podemos estar a las puertas de una guerra nuclear. Para tu criterio, de acuerdo a tus conocimientos y a lo que has estado siguiendo estos 7 días de esta guerra, ¿cuál es la percepción real que tiene Europa sobre el desenlace de esta guerra? ¿La ven como que ya se va a ir expandiendo globalmente y estamos a las puertas de una tercera guerra mundial, sí o no? Bueno, pienso que, por supuesto, hay gobiernos y mandatarios que sí han estado como muy alarmantes ante esta situación, pero realmente el concepto de Tercera Guerra Mundial, que es lo que siempre se ha hablado, pienso que como el mundo está hoy en día, lo veo, la verdad, bastante difícil, porque si todos los países que tienen armamento nuclear decidieran utilizarlo, básicamente desapareceríamos todos, incluidos los países que han mandado sus misiles, sus bombas. Entonces, siento que llega un punto en esta escalada que llega al punto de la negociación, de la vía diplomática, como pasó en Venezuela con, ok, saco a Maduro, pero pongo a Delcy y yo la manejo. Entonces, si bien es cierto, obviamente es otro escenario totalmente diferente. Los líderes europeos pienso que, por supuesto, están preocupados, más que nada por la cercanía que hay entre los países y si es que llegase a haber el uso de armas nucleares, sufrirían daños, pero también la herramienta más importante para evitar ya una confrontación catastrófica mundialmente, como una tercera guerra mundial y que prácticamente el 80% de los países del mundo estén inmiscuidos en una guerra, la herramienta más importante ya es la diplomacia y ver las negociaciones y, por ejemplo, como Trump le puso ciertas restricciones a España, España se va para atrás, después regresa. Entonces, realmente esta idea de Tercera Guerra Mundial que nos asusta a todos, como está el mundo hoy en día, siento que no sería muy viable realmente. Correcto. Ahora, Tini, mucho se hablaba de que se había destruido la capacidad misilística en la guerra de los 12 días, la capacidad misilística de Irán. Sin embargo, resulta que Irán ha tirado misiles a Israel, a otros países del Golfo Pérsico, en contra de las bases norteamericanas y de los consulados de los Estados Unidos. Resulta que, si bien es cierto, Israel tenía estos misiles Patriot para interceptar los misiles iraníes, resulta que no fueron suficientes y un 30% de los misiles iraníes impactaron en Israel. Esta es una guerra de desgaste. ¿Qué tanto puede tener todavía Israel de la capacidad de ataque con tema de misiles? Ya estaría minimizada, estaría recurriendo a la ayuda de países aliados como Estados Unidos y a los aliados de Estados Unidos, a los europeos. ¿Qué tanto Irán tiene todavía? ¿Qué capacidad misilística tiene Irán todavía para poder seguir
en estos ataques que no solamente se han centrado en Israel, sino también en países del Golfo Pérsico aliados a los Estados Unidos. Al fin y al cabo estamos en una guerra de desgaste. Esto es como cuando te comes la plata. ¿Hasta dónde tienen recursos tanto Israel como Irán? A ver, en el tema de Irán y su capacidad para sostener esta guerra, yo creería, y bueno, también he visto algunas aproximaciones a esta problemática de muchos analistas en Europa especialmente, y muchos coinciden que sigue siendo considerable, incluso después de los ataques de Estados Unidos e Israel, que tú mencionaste, del año pasado, la guerra de los 12 días, porque los iraníes, Modesto, María José, quienes nos siguen, ellos tienen una estrategia militar que se desarrolló y que fue la arquitectura de seguridad militar de Irán. Esta se desarrolló desde la Revolución Islámica del año de 1979. Fue concebida precisamente para enfrentar este tipo de adversarios tecnológicamente superiores y ellos armaron su concepto de disuasión indirecta, dispersión de las capacidades y prolongación del conflicto. Entonces, Irán posee uno de los mayores arsenales modestos de misiles del mundo en desarrollo, pues con miles de proyectiles de corto y medio alcance, inclusive de largo alcance también, y constituyen, te decía, el eje central de la capacidad de represalia que tiene Irán. El empleo combinado de misiles crucero, misiles balísticos, drones de ataque, permiten a Irán saturar sistemas de defensa como han tenido con Israel. Recordemos que Israel tiene un sistema de defensa aérea muy bien configurado, una arquitectura propia de países del primer mundo. No obstante, Irán ha logrado saturar estos sistemas a través de ataques, pero concentrando diferentes recursos que han, a mi modo de ver, han logrado impactar en objetivos en Israel, que obviamente esto no trasciende a Occidente porque quieren dar la imagen de que no pasa nada, que que están resistiendo el ataque por parte de Irán. En definitiva, la estrategia iraní se basa en lo que muchos analistas también denominan proyección indirecta del poder, su capacidad militar que mencioné, y por supuesto los aliados regionales, entre los actores más relevantes que te había mencionado, que son sus combatientes proxy, que es parte de su concepto defensivo. Ahora bien, el control geoestratégico del Golfo, que es otra herramienta que ya mencioné, y algo central, Modesto, en función del tamaño del territorio iraní, lo que se denomina en el ámbito y en el análisis militar, es la profundidad territorial que le da profundidad estratégica. Y esto a su vez le da la resiliencia militar para resistir los ataques por parte de sus adversarios. Irán posee una geografía extensa, montañosa, con infraestructura militar perfectamente distribuida y en muchos casos debe ser subterránea, yo asumo, y eso le da la capacidad de seguir respondiendo. Esta dispersión permite absorber ataques iniciales, preservar reservas militares y, por supuesto, prolongar el conflicto en el tiempo. Esto, como tú bien lo mencionaste, en una guerra de desgaste, pues bien, la supervivencia del aparato militar es tan importante como la capacidad ofensiva y la capacidad de protegerse. Ellos han asegurado su capacidad logística a través de infraestructura subterránea para proteger sus recursos. No olvidemos también la capacidad de movilización que tiene Irán. Aquí hay un concepto nacionalista que quizás sea importante volver a referirlo. El régimen iraní puede utilizar el conflicto externo para fortalecer la cohesión interna, apelando a discursos nacionalistas, a la legitimidad revolucionaria, a la movilización ideológica. Recordemos, Modesto, que el pueblo iraní está muy vinculado desde su posición ideológica al martirio. Para ellos supone la posibilidad de llegar rápido a manos de Al-Asad, que mueren en un proceso en donde el martirio ha sido el mecanismo. Entonces, la percepción de una agresión externa suele reforzar el apoyo interno al Estado en momentos de crisis. Aunque los ataques de Estados Unidos e Israel pueden degradar ciertas capacidades militares, Irán conserva los elementos esenciales, a mi modo de ver, para sostener una estrategia prolongada de guerra simétrica y de desgaste por mucho tiempo, Modesto. Ahora, María José, justamente tomando en cuenta aquello que habla Timi del nacionalismo, en la diáspora musulmana hacia Europa ha exacerbado los nacionalismos, por ejemplo, alemán, italiano, etcétera. ¿Qué peso tiene
justamente esta exacerbación del nacionalismo en contra de esta migración musulmana para la toma de alguna postura por parte de los países europeos justamente a favor o en contra de Irán? Bueno, pienso que muchísima, la verdad. Como sabemos y es evidente, la migración musulmana como religión, no como ciudadanos de países, ha sido muy grande. No han podido adaptarse a la forma de vida, a la cultura de Europa, sino al contrario, ellos quieren imponer sus creencias cuando es todo lo contrario, cuando uno llega a un país, a uno lo reciben y uno se adapta a ese país. En este caso, por ejemplo, países como Suecia, que realmente Suecia es un país que tiene muchísima población musulmana, de migrantes del Medio Oriente y también ya convertidos. Entonces, es un poco complicado para gobiernos como el de Suecia mostrar una posición absolutamente clara en contra o a favor de lo que está pasando, porque por supuesto tienen a estos ciudadanos que por la religión van a defender a Irán. Este tema realmente hay que cogerlo con muchísimas pinzas porque muchas veces, no todos, muchas veces los musulmanes radicales eh, no sabemos qué están tramando o qué ataque ante esta ante este nuevo país donde están viviendo puedan cometer. Entonces, por ejemplo, gobiernos como el de Pedro Sánchez, donde hay una población grande de migrantes musulmanes, lo hablo como religión, tiene que también un poco negociar sus ideas de a favor o en contra para poder complacer a esta población. Entonces, es un poco complicado, pienso que sí influye muchísimo y lamentablemente vamos a ver consecuencias acerca de esto, no solamente en el tema de las guerras, sino también ya en el tema de la seguridad nacional de cada país y también de la forma de vida de cada país. Es un tema bastante complicado el tema de esta diáspora, de esta migración musulmana, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Realmente no sabemos a qué nos vamos a tener. Correcto. Ahora, Tini, para concluir, se ha hablado de que se ha preparado desde la subida o el ascenso del Ayatollah Khomeini, se han preparado no solamente en el tema del nacionalismo, sino también en lo religioso. Hemos oído algunas veces el tema de la famosa yihad. ¿Puede este conflicto degenerar en una guerra santa a nivel global? Y además, en el último de los casos, ¿podría Israel utilizar una bomba atómica de poca potencia, como fue en el caso de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial o de Nagasaki, para decir, ¿sabes qué? Aquí se acaba todo y ya, evitemos tanto de sangre? El tema de la Guerra Santa, Modesto, considero posible igual en el corto plazo, pensaría yo. No obstante, la dimensión religiosa ya está presente en el conflicto. El régimen iraní, surgido de la Revolución Islámica, concibe su política exterior como parte de una misión ideológica y, por supuesto, una misión religiosa inspirada en el pensamiento del desaparecido Khomeini. Recordemos que dentro de esta narrativa, Israel es presentado como un enemigo existencial del Islam revolucionario. A Estados Unidos se lo cataloga como el gran Satán. Esa expresión fue utilizada desde el año 1979. Y la causa palestina se presenta como una causa religiosa, además de ser una causa política. Por eso el conflicto posee un fuerte componente simbólico y religioso, diría yo, aunque en esencia sigue siendo una disputa geopolítica, como hemos hablado, y por supuesto estratégica. Podría decirse, Modesto, que para que se produzca una escalada religiosa deben confluir varios aspectos, procesos simultáneos. Uno de ellos, si Irán lograra transformar el conflicto en una causa pan-islámica, invocando la defensa de Jerusalén o de los lugares sagrados, podría intentar movilizar a millones de creyentes en el mundo musulmán. Jerusalén, especialmente el complejo de la mezquita Al-Aqsa, tiene un enorme valor religioso. Entonces, la participación masiva de milicias religiosas a través de organizaciones armadas y vinculadas al eje iraní
podrían ampliar la guerra regional. Ya hablábamos de Hezbollah y de los proxies. Entonces, la radicalización del discurso religioso en ambos bandos, en alguna medida, si es que sus líderes entre civilizaciones o religiones, el conflicto podría entrar en una lógica de movilización religiosa global. Pero el conflicto podría adquirir un discurso, te decía, pero es poco probable porque la rivalidad histórica entre chiíes y suníes reduce la capacidad de Irán de liderar un concepto, una acción islámica universal. Entonces, por ese lado, yo pensaría que no hay una posibilidad próxima de que esto se dé por esta realidad, por esta división. Correcto, En Timmy. cuanto de esto, a El tema de que la bomba atómica. sí, a eso iba Modesto en hora del tiempo. Teóricamente existiría esta posibilidad, pero debe entenderse dentro del marco de la doctrina de disuasión nuclear israelí, que considera el uso de armas nucleares únicamente como último recurso ante una amenaza existencial al Estado. Entonces, es importante, la política judía del uso de armas nucleares está basada en el concepto de la ambigüedad estratégica. Todos sabemos que tienen armas nucleares, pero ellos se presentan como un país que no lo tiene. En todo caso, se genera esta suerte de ambigüedad. Israel mantiene desde hace décadas una política conocida desde esta visión ambigua, pero no confirma ni niega oficialmente que posee estas armas. Sin embargo, la mayoría de los análisis estratégicos consideran que el país dispone de un arsenal considerable, significativo, desarrollado desde los años 60, y esto lo hicieron con Shimon Peres, si mal no recuerdo. Este arsenal funciona principalmente como instrumento de disuasión, es decir, para impedir que un adversario intente destruir al Estado de Israel. Entonces, la doctrina del último recurso, así se llama la opción Sansón, en el pensamiento estratégico de Israel, se menciona frecuentemente que esta opción, la aplicación de esta doctrina, plantea si Israel enfrentaría una amenaza a su existencia. Por ejemplo, una invasión militar que ponga en peligro la supervivencia del Estado, la destrucción de sus principales capacidades militares o un ataque con armas de destrucción masiva hacia Israel. El país, en estos casos, el país podría recurrir al uso de armas nucleares como medida extrema o de represalia para su supervivencia. ¿Qué tan probable es el uso nuclear? En términos estratégicos, es extremadamente baja, diría yo, por varias razones. Una, los costos políticos y morales globales. El uso de armas nucleares provocaría una condena generalizada en el mundo. La escalada nuclear mundial podría desencadenar una reacción de otras potencias nucleares. Los Estados Unidos quizás no lo permitiría. Y la lógica de la disuasión, pues las armas nucleares están diseñadas principalmente para no ser utilizadas, sino para impedir que el adversario cruce estas líneas. El verdadero papel del arsenal nuclear israelí modesto, desde una perspectiva geopolítica, tiene que ver con garantía última de supervivencia del Estado, disuasión frente a enemigos regionales y es un seguro estratégico en caso del colapso militar convencional. Correcto, de lo manifestado por ti, Tim, y por María José, podríamos concluir que lo que está en juego en esta confrontación va mucho más allá de una guerra entre estados o un enfrentamiento ideológico. En realidad estamos ante uno de los puntos de inflexión del nuevo orden internacional. Si la presión militar logra debilitar a Irán, Estados Unidos y sus aliados reafirmarían su capacidad de imponer reglas en una región estratégica para la energía y el comercio mundial. Pero si Irán resiste y logra consolidar su alianza con potencias como China o Rusia, el mundo podría enfrentar definitivamente una fase multipolar donde el poder ya no estaría concentrado en una sola potencia dominante. En ese escenario, Medio Oriente volvería a convertirse, como tantas veces en la historia, en el epicentro donde se decide el equilibrio global. La pregunta que queda abierta no es únicamente quién ganará esta confrontación, sino qué tipo de mundo surgirá después. Uno todavía liderado por Occidente o uno marcado por la competencia permanente entre varias potencias. Y esa respuesta podría redefinir la política internacional durante las próximas décadas. No me queda más que agradecerte, María José, agradecerte, Timmy, como de costumbre, por sus acertadas opiniones. Ojalá que esto no llegue a la escalada que se teme o que se pretende y que
al fin y al cabo esto no beneficia a nadie. A lo único que beneficia son a quienes tienen intereses económicos en las plantas industriales para fabricación de bombas, aviones e implementos militares. Muchísimas gracias, Timmy. Muchísimas gracias, María José. Muy buenas noches. Y Modesto, María José. Saludos, Muchísimas gracias. gracias. Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes. Gracias. Buenas noches. Un abrazo.